Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Un feliz sábado. Saludo a la comunidad Overcomers, una comunidad adventista como ustedes. De verdad es un inmenso placer acompañarlos en esta ocasión para esta reunión y que por fin se cumplan los tiempos para que yo pueda estar con ustedes. Es un gozo, es un honor poderles acompañar. Y quisiera desde ya animarles a seguir siendo fieles a Dios, al mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a ser fieles a predicar, a ser fieles a seguir mejorando lo que en la iglesia tenemos que mejorar, a tener una actitud de amor entre unos y otros. Felicitaciones, ánimo y bueno, quiero compartir con ustedes el tema de esta noche y me gustaría comenzar con una oración. Buen Padre, estamos agradecidos de tus misericordias, de tus bondades. Gracias por este nuevo sábado. Nos alegra tanto poder descansar en ti y utilizar estas horas sagradas para un momento tan especial como el que vamos a compartir en esta noche. Bendícenos a todos, bendice las conexiones, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, he querido compartir con ustedes un tema que me parece fundamental porque la, el plan de salvación es perfecto, el modelo para salvarnos es perfecto y la persona encargada de ese plan de salvación es perfecta y es Cristo Jesús. Sin embargo, he estado escuchando en algunos medios un rebajamiento de la tarea de Cristo y de su posición que me gustaría hoy que aclaráramos y que fundamentáramos. Hay varios ataques con respecto a la posición salvadora de Cristo. Por ejemplo, en una iglesia, la iglesia popular, eh, Cristo necesita la ayuda de su Santa Madre para poder que los pecadores accedan al amor del Padre. Esto echa por tierra la perfección del ministerio sacerdotal y salvador de Jesucristo. Él no necesita la ayuda de la Virgen María absolutamente para nada. Y incluirla dentro de este tipo de intercesión y de ayuda es rebajar el papel de Jesucristo. También tenemos lo siguiente. En, en, en otras iglesias, Cristo no es un salvador completo, sino que Cristo es creado de Dios, Cristo es una criatura del Señor y es un Dios menor. Y normalmente muchos testigos de Jehová y otras iglesias están haciendo esta aseveración. Hoy queremos confirmar todo lo contrario, que Jesús es 100% Dios, que Jesús es el maravilloso Dios en el que nosotros podemos tener nuestra salvación. Y que si bien es cierto, hay un Dios Padre, hay un Dios al que se llama Hijo y un Dios al que se llama Espíritu Santo, los tres tienen la misma categoría. Dios tiene las mismas características, las características de Dios. Pero los tres conforman una familia muy unida, interesados en la salvación de los seres humanos. Muchos están claros en el papel de Dios, a quien llamamos el Padre, el Señor, de que es Dios. El Espíritu Santo ha sido puesto como una fuerza de Dios, no es una fuerza de Dios, es otro ser personal con atributos iguales a los de Dios. Hoy hablaremos de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante la claridad en este tema? Cristo es nuestro Salvador. Si Cristo fuera una criatura de Dios, Cristo necesitaría también un Salvador. O Cristo no tendría la misma categoría para salvarnos. Porque si Cristo es una criatura o es un Dios menor, pues los ángeles también podrían haberse ofrecido y haber venido a la tierra para la salvación, porque son criaturas. Entonces, esto rebaja a Cristo, su poder salvador y su papel, porque recuerden que el libro de Daniel, capítulo número 7, nos dice muy bien que tanto el cuerno pequeño y el poder satánico se ensañan y se enfrentan contra Cristo en su trabajo del santuario, en ser el modelo de la salvación, en ser el autor de la salvación. Y con esta claridad en mente, quiero que tracemos algunos textos, especialmente los que son problemáticos. Problemáticos. Por ejemplo,
Vamos a buscar un texto en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Por allá en Colosenses se nos habla de Cristo de la siguiente manera. Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces este es un texto en el que dicen, Cristo es el primogénito de la creación porque fue lo primero que Dios creó. Bueno, la palabra primogénito en la Biblia no todo el tiempo se refiere al primero en nacer, sino también al primero que hizo algo que otros no han hecho. Por ejemplo, a David Dios lo llama mi primogénito y es el último. Y hay un texto interesante para que veamos que hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra primogénito en Apocalipsis capítulo número 1. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Es como si Cristo fuera el primero que resucitó. Y cuando Cristo resucitó, ya antes de él habían resucitado muchas personas. Así que Cristo es el primogénito de los muertos, no porque sea el primero en que haya resucitado, sino el primero que se resucitó a sí mismo sin necesidad de un poder especial extra, porque Cristo dijo bien clarito, tengo poder para dejar que tomen mi vida y tengo poder también para volverla a tomar. Y ahí está el secreto de que Él pueda ser nuestro Salvador, porque es Dios que resucitó Él y puede darle resurrección a otros. Por supuesto, la Biblia también habla de que el Padre y el Espíritu Santo participaron en el proceso de la resurrección de Cristo. Hijo, el Padre te llama, le dice el ángel, y que Cristo resucitó por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Por el mismo poder que hay en el Espíritu de Dios. Pero hay que saber entender mucho estas situaciones. Entonces, Colosenses 1:15 debe estarse refiriendo a algo especial de Cristo. Uno, que Cristo es el primero en ser creado o que Cristo es el primero en crear. Bueno, vayamos al libro de Juan, capítulo número 1, nos va a aclarar esta situación. Juan, capítulo número 1. Unos simples textos ya haría que terminemos nuestra meditación de esta noche, pero quiero que anoten muchos textos para que ustedes mismos los puedan leer. Juan 1, 1 al 4. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La manera de saber quién es el verbo está en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, el verbo es Jesús. Ahora voy a leerlo reemplazando en el versículo número 1, donde dice verbo, a Jesús. Dice así, en el principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Una vez claro esto, pasamos al versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando una mujer le nace un hijo, dice dio a luz, porque tiene virtud de Cristo para dar vida, porque Él es el que da la vida originalmente. Entonces, Juan capítulo 1, del 1 al 4, nos está diciendo que Cristo es el primogénito, no porque haya sido creado en primer lugar, sino que Él es el primero en crear. Y ahí dice muy clarito que Jesús es Dios. Ahora sí tenemos que volver a Colosenses capítulo número 1, versículo 15, para poder entender el resto del texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos. Por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ese por Él no es en honor a Él, es un verbo en activo en el hebreo, en el griego. Él fue el que hizo todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y por Él las cosas en Él subsisten. Bueno, este texto ya nos dejó algo bien claro, que el primogénito de la creación no se refiere a Jesús como el primero en ser creado, sino el primero en crear. Ahora, ¿en crear qué y de qué? Vamos a Génesis capítulo número 1. Es muy interesante,
Porque si Juan 1 me dice que Cristo es el creador, Génesis 1 me dice algo más complementario. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya vimos en Juan 1 que ese Dios fue Jesús. O sea que aquí lo llama Dios. Y creó absolutamente de la nada. Cristo no necesitó materia preexistente para crear algo como necesitamos hacer nosotros los seres humanos. Nosotros hacemos creaciones como un puente, pero para poder hacer un puente nosotros necesitamos materiales preexistentes. Eso no lo encontró Cristo. En todo ese sentido de la palabra, con estos textos, aclaramos que Cristo es el primero en crear de la nada. Por eso se lo llama primogénito de la creación. Así como en Apocalipsis 1 se le dice primogénito de los muertos, pues que es el primero en resucitarse por el propio poder y por la vida que hay en él. Y eso también lo dice bien claro el deseado de todas las gentes en el capítulo de la resurrección de Cristo. Ahora lo que necesitamos poner es algunos textos más que nos ayuden a añadir. La segunda confusión es que Jesús es el Hijo de Dios y Dios es el Padre de Jesús. Se llaman muchas veces así. Él es mi Padre, este es mi Hijo amado. Y aquí existe otra confusión porque dicen, ¿se dan cuenta? Mire, si es el Hijo de Dios, porque Él es el Papá. Bueno, vaya conmigo a Juan 5. Lo que necesitamos es leer Biblia. Juan 5:18, no llegar a conclusiones de las nuestras. Juan 5:18 dice, por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ojo a la siguiente frase, haciéndose igual a Dios. Si Juan nos está diciendo que Cristo, por decirle Padre a Dios del cielo y el Padre decirle a Jesús Hijo, se hacía igual a Dios, es porque era un título para enseñarnos algo pedagógicamente hablando a nosotros. A ver, miremos el panorama de ese tiempo. El Padre del Antiguo Testamento es considerado un Dios sanguinario, matón y terrible, enojado. Está ya enojado. Pero ahora viene Jesús a enseñarnos el verdadero carácter del Padre. Y una de las primeras cosas que hacen es llamarse, yo soy su Padre, Él es mi Hijo. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Es un título para mostrar que el Dios del cielo nos ama. Porque Juan dice aquí, con ese título de hacerse hijo de Dios, se hace igual a Dios. Es un título como los muchos títulos que tiene Cristo. Cristo es el Cordero, pero no es un Cordero. Cristo es el Hijo, pero no es Hijo. Cristo es el Hijo del hombre, pero no es Hijo del hombre. Cristo es el león de la tribu de Judá, pero no es un león. Son títulos para poder bien claramente esta enseñanza. Ahora lo que vamos a hacer es poner algunos textos de referencia que nos van a ayudar uno. Por ejemplo, Juan 20:28. Juan capítulo 20, versículo 28. Cuando viene el incidente con Tomás y Jesús le dice, mire, aquí están mis llagas, aquí está el costado. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Una vez discutiendo con alguien la Biblia sobre este punto es que Tomás dijo, ay, Señor, Dios mío, me di cuenta. No, le está diciendo a Cristo directamente en lo que se llama una inflexión verbal de la gramática griega. Señor mío y Dios mío. Así que Tomás lo llamó Dios. Ustedes se dan cuenta que por lo menos en la Biblia dos veces, creo que con Juan y con Daniel, se tratan de arrodillar frente a un ángel y el ángel les dice, no, no, un momento, a mí no, solo a Dios, yo soy un consiervo como usted. Aquí Cristo debió haber aprovechado en estos textos que vamos a mirar de aclararles, no Tomás, yo no soy Dios, yo soy un Dios menor. Claro que es Dios, claro que es Dios. Vamos a Mateo 28, 9 y 17. Reacciones de los amigos de Jesús frente a su resurrección. Mateo 28, 9. A ver. He aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Solo se adora a Dios y Cristo permitió la adoración. Y le responde,
no tengan miedo, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cristo no las corrigió, aceptó la adoración. Y eso mismo está en el libro de los Hechos. Ese mismo asunto está en el libro de los Hechos, capítulo número 1. A ver si es Hechos 1. En la ascensión, ¿cierto? Recibiréis poder. Bueno, aquí no está en Hechos 1, vamos a buscar otro texto, permítanme, me ubico. Voy a buscar Juan, que es donde tengo las referencias. Hay otros puntos de adoración aquí implícitos. Vamos a el versículo Mateo 28, 17. Mateo 28, 17. Vamos a confirmar qué hay aquí en Mateo 28, 17. Tomen nota de todos los textos para que ustedes pues los repasen. 28, 17. Aquí está. Este era el que estaba buscando. Cuando le vieron, en el momento de la ascensión, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús les dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Aquí hay otro acto de adoración a Cristo que Cristo no los corría. Ahora, vamos a Juan capítulo número 11, versículo 25. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué se refería Jesús? Pues que Él es Dios que es capaz de resucitar, porque en Juan 10, 17 dice, yo tengo poder para volver a tomar la vida cuando me la quiten. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer este acto. Así que le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el único que da vida es Dios. Así que Cristo se está poniendo aquí en categoría de Dios. Vamos a Lucas 24, 52. Lucas capítulo número 24. Estoy dando mucha evidencia para que podamos tener pruebas de que Jesús es igual en categoría a Dios, el Padre y al Espíritu Santo. Lucas 24, 52. Ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Otra vez hay otro acto de adoración. Ahora vamos a Pablo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 11. Pablo aclara aquí exactamente, es una evidencia enorme en la Biblia de que Cristo tiene categoría de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo dice, Él es igual a Dios. Versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Y ese Señor de curios es un título que se le da a Dios el Padre. Así que Pablo está diciendo, Él es igual a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo número 9. Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Él, en Cristo, habita el 100% de la deidad, toda la plenitud. Así que es falso que Cristo sea un Dios menor que creó Dios y como se lo piensa colocar muchas veces. Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos al libro de Tito. Tito 2, 13. Dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo también, me estoy acordando ahorita de un texto que tengo subrayado, Pablo también habla de que Cristo es Dios en el libro de los Romanos, pero no lo veo aquí. Aquí está. Romanos capítulo 9, versículo 5. Hablando de Cristo, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Último texto fue Romanos capítulo 9, versículo número 4. Y finalmente, para terminar nuestras pruebas el día de hoy, el Antiguo Testamento ya le daba categoría de Dios a Jesucristo. Vamos al libro de Isaías capítulo número 9, cuando se anuncia el niño que va a nacer. Y evidentemente ese niño es Cristo. ¿Ok? Dice,
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese Dios fuerte y Padre eterno es porque Cristo es Dios y tiene la misma categoría del Padre, del Dios de los cielos. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? Nos sirve para apreciar que el Salvador que el cielo nos entregó es perfecto, es suficiente y es capaz de darnos la salvación. Pero esa salvación tiene dos aristas que tenemos que revisar. Uno, la parte legal y otra, la parte del cambio en el ser humano. La parte legal tiene que ver con la deuda que nos quedó con la muerte. Y en ambas Cristo tiene que ser perfecto para salvarnos. La muerte es la paga del pecado. Así que el que pecó se tiene que morir. Pero la Biblia dice que todo el plan de salvación se cumple cuando vamos a Cristo, lo aceptamos, nos bautizamos y Él nos da vida en lugar de esa muerte. Y que si uno se muere físicamente, Él puede volverlo a uno a resucitar. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es mentira, es una falacia. Pero Cristo resucitó y por eso paga el primer punto de lo que es el problema de la salvación. Y es la deuda, la muerte. Esa parte legal ya está solucionada. Pero ahora viene una segunda parte. Usted va a leer Santiago capítulo 1, cuando en los versos 12 en adelante se habla de que el problema de la segunda parte de la salvación somos nosotros. Los seres humanos tenemos adentro algo que se llama concupiscencia o malos deseos. De nada sirve que el Señor haya pagado en Cristo la deuda de la muerte si ese cambio no se produce en nosotros, si la concupiscencia no es arrancada de nosotros. Entonces ahí entramos otra faceta de Jesús, como hombre, como ser humano, quien viene y vence sin herramientas divinas dentro de él para que las usara, aunque es un Dios que guardó su capa de superhéroe y se puso su cuerpo humano a través del Espíritu Santo, luchó y venció el pecado con el poder que el cielo le otorgó a través de la comunión con el Padre, a través de la disciplina y una decisión personal de no pecar. Por eso es importante este Cristo. No me lo pueden rebajar. Porque si Cristo es un Dios menor, no me puede dar la resurrección porque es una criatura. Pero una criatura tampoco me puede dar el poder para vencer el pecado. Por eso quise hablar desde este tema. Porque es una gran trampa del enemigo. Rebajar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Quitarlo del santuario. Atacar el santuario, la verdad, pero sobre todo que nos entreguemos a Cristo, pero que no logremos la victoria sobre el pecado en su nombre y por su gracia. Se necesita gracia para ambos lados del plan de salvación. Se necesitó gracia para que Dios enviara a Cristo y muriera por nosotros y pagara la deuda. Pero la misma gracia se necesita para que ese amor obre y opere en mí y yo me deje operar. Por eso la intercesión no es ablandar a un Dios duro, es ablandar un corazón duro de los seres humanos. Y la gracia es todo ese amor y toda esa misericordia por seres tan malvados e imperfectos como nosotros. Que Dios pueda ayudarnos y bendecirnos. Cristo tiene categoría de Dios. Son tres seres distintos en el cielo, pero Cristo tiene los mismos atributos del Dios Padre y del Dios Espíritu Santo para poder otorgar en nosotros y lograr la salvación. ¿Por qué no vas a Cristo y logremos vencer nuestros pecados? Logremos vencer nuestras mañas. Logremos vencer porque Él es el Todopoderoso, que puede darme la fuerza a mi voluntad a través de una relación, un conocimiento, el hablar de Él y que me otorgue la disciplina para ir venciendo por su amor y su poder. Ven hoy a Cristo, dale la oportunidad de que tu vida sea una vida en su honor, en su amor. Ese es todo lo que hay que hacer. Señor, quiero vivir en honor a ti. Quiero vivir en honor a ti porque tú me has salvado, tú has dado todo para que yo tenga esta salvación. ¿Quieres aceptarlo? Bueno, oremos juntos. Padre bueno, gracias por el plan de salvación, pero sobre todo porque Cristo es suficiente para ser nuestro Salvador
Dios Todopoderoso, Creador y Señor de los cielos y de la tierra. Y que ese mismo poder nos ayude a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida comunidad, muchas gracias, ha sido un placer. Ustedes saben ya todos que yo soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones.